El ex ministro de Justicia, Walter Albán, ¿qué nos podría manifestar sobre esta situación? Y ya lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Albán, bienvenido a UCI Noticias. ¿Hay un golpe de Estado en el Perú o hay una crisis de carácter constitucional? ¿Qué nos podría decir? Bueno, en primer lugar, golpe de Estado de ninguna manera. Si alguna gente quiera interpretar tanto peculiarmente la Constitución, no nos puede de ninguna forma llevar a una conclusión tan equivocada. El presidente, en ejercicio de las atribuciones que le da la Constitución, ha procedido a la disolución. La Constitución no es una fórmula matemática y no tiene por qué estar reñida con el sentido común. Todos sabemos que lo que fue materia de confianza esta última vez era establecer un procedimiento que le diera mínimas garantías a la elección de nuevos magistrados al Tribunal Constitucional, porque lo que estaban a punto de perpetrar en el Congreso era francamente una burla. Entonces, esta iniciativa, que fue presentada como un proyecto de ley con carácter de urgencia, que conforme a la Constitución tendría que haber sido tramitada de inmediato y antes que cualquier otro punto de agenda, no fue atendida de esa manera. Hubo incluso la transgresión, una vez más, a la Constitución por parte de este Congreso que majadera y malcriadamente pretendieron impedir que el primer ministro y su gabinete pudieran participar en el pleno del Congreso, conforme lo manda el artículo 129 de la Constitución. Pero después de eso, todavía querían insistir en elegir a los magistrados y comenzaron la votación para esa elección, dejando para después la cuestión de confianza. Hay que tener una mente obtusa, creo yo, para pensar que eso no es negar la confianza, porque tremenda burla no podría ser aceptada por el presidente sin duda, pero sobre todo por el pueblo, por la opinión pública, por la ciudadanía. Este Congreso corrupto, majadero, prepotente, había llegado al extremo de pretender burlarse una vez más de esta institución, que es una institución sin duda seria, porque para eso existe la Constitución. Por supuesto, es la primera vez que se aplica, y que se aplica constitucionalmente, porque recordemos que don Alberto Fujimori cerró ahí sí con un golpe de Estado y con un quiebre constitucional el año 92, y varias de las personas que ayer mostraban sus banderas indignadas han aplaudido más bien el golpe de Estado del año 92 y han seguido formando parte de esa misma tendencia política. Entonces, dejémonos de, digamos, posiciones cínicas y hasta cierto punto caprichosas. Lo que ha habido en el Perú, en base precisamente a lo que la Constitución establece, es el ejercicio de una atribución, y creo que el presidente ha tomado una decisión correcta y que hay que valorar. Esto nos abre la posibilidad de que este foco infeccioso que era el Congreso de la República para poder limpiar de tanta corrupción al Perú, por fin haya dejado de funcionar, y ahora preparémonos a elegir a un verdadero Congreso que pueda completar el periodo y con el cual se puede llevar a cabo a fondo la reforma política que necesitamos para elecciones ya en otras condiciones para el 2021. Doctor Albán, usted ha sido ministro de Estado y también ha sido defensor del pueblo. ¿Qué opinión le merece el hecho de que la Defensoría del Pueblo, en este comunicado, pronunciamiento que acabo de dar lectura, termina en un punto 3, haciendo mención a lo hecho por el presidente de la República el día de ayer, y no solamente haciendo mención del escenario, sino también emitiendo una opinión jurídica o constitucional, cuando la Defensoría cierra su pronunciamiento señalando que en opinión de la Defensoría del Pueblo, dicha interpretación se aleja de la Constitución, referente a la disolución que ha determinado el presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Hace bien a esta situación que la Defensoría fije posición de una parte respecto a la forma como se ha disuelto el Congreso de la República? Mire, yo respeto la decisión del señor Walter Gutiérrez, que es el defensor elegido por este Congreso, ¿no es verdad? En este sentido, pero discrepo profundamente, creo que no es el rol de la Defensoría y por el contrario, la Defensoría debería estar profundamente comprometida con la lucha anticorrupción y poniéndole, la autoridad del Defensor del Pueblo es una autoridad ética por sobre todas las cosas.
y si algo había transgredido hace rato ese Congreso, precisamente son valores y principios éticos. No se puede caer en tecnicismos, en interpretaciones, como digo yo, que podrían tener algún tipo de fundamentación o argumentación racional, pero que no resisten ninguna prueba frente a la realidad de cómo se venía comportando ese Congreso, y cuando además hay otras posiciones e interpretaciones constitucionales que le dan perfecta razón y sustento a lo hecho por el Ejecutivo. Puestos en esa situación, hay que reconocer que ya no era este un problema jurídico o constitucional. Este es un problema de principios y valores, y a la Defensoría lo que le corresponde es defender eso, principios y valores. ¿Ha tomado una posición erróneamente política la Defensoría del Pueblo con este pronunciamiento? A mi juicio sí. Yo no creo que esa haya sido una posición correcta, pero repito, hay que respetar que de todas maneras quien está al frente de la Defensoría del Pueblo tiene esa visión y es su forma de entender que debe conducir la institución. Discrepo de ella, pero la respeto. No puedo tampoco, digamos, ponerme en plan de acusar o pretender denigrar, ¿no? ¿Termina siendo competencia del Tribunal Constitucional determinar si la disolución ha sido correctamente llevada en el marco constitucional o si la suspensión del presidente Martín Vizcarra también está enmarcado dentro de la Constitución? Mire, en realidad el Tribunal Constitucional no actúa de oficio. Sí. Alguien tendría que plantear el tema y seguramente, llegado el caso, el tribunal podría pronunciarse, pero yo creo que ya esta es una situación, como dije antes, que está incluso en el umbral entre la Constitución y la política. La Constitución, y les puedo asegurar, sí tiene, digamos, en su señalamiento de las atribuciones al Poder Ejecutivo, el marco suficiente para lo que ha hecho el presidente de la República. Precisamente demoró tanto, ha tratado por todos los medios de llegar a algún tipo de acuerdo con el Congreso porque no quiso actuar como actuó el señor Alberto Fujimori el año 92. Por eso es que probablemente mucha gente, de la ciudadanía estaba como descontenta o le resultaba difícil entender por qué el presidente no era en ese sentido más proactivo. Pero creo que ha habido precisamente toda la voluntad de tratar de llegar a una fórmula que no obligara a la disolución del Congreso. En mi opinión, lo que ha ocurrido es más bien ya, digamos, un paso muy importante que la Constitución había previsto para desbloquear, pero sobre todo para impedir que la corrupción pueda finalmente ir al tacho, porque a eso es a lo que apuntaba este Congreso que, como digo, estaba manejado por una mayoría muy prepotente, muy abusiva del poder, que había transgredido ya la Constitución en varias oportunidades, que incluso el propio Tribunal Constitucional tuvo que enmendarle la plana. Yo creo que eso, más esa actitud de pretender blindar a ciertos personajes que todavía están en la función pública y peor aún en la magistratura, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, esa actitud de estar buscando impunidad, porque finalmente hay el temor de que varios de ellos puedan ser procesados, y ahora que se desacabó la inmunidad seguramente vamos a ver mucho de eso. Ya era algo que hacía inaceptable que este Congreso totalmente deslegitimado pudiera continuar en funciones hasta el 2021. Doctor Albán, creo que ellos mismos cometieron los hechos necesarios para que la disolución tenga perfecta base constitucional. Doctor Albán, para terminar, ante estas sombras, ante estas situaciones grises o vacíos de la Constitución política del Perú y la forma como ha venido siendo manejada o manoseada en los últimos tiempos, ¿se hace necesaria una nueva Constitución como varios brazos políticos en el Parlamento, varias bancadas venían exigiendo hace tiempo? Mire, yo creo que la Constitución tiene que ser materia de reforma también. Incluso este tema de la cuestión de confianza debe ser mejor precisado, mejor señalado, para que no hayan tampoco excesos, ¿no es cierto? Pero recordemos que esta Constitución fue aprobada durante el régimen del señor Alberto Fujimori. Luego del alto golpe.
Él mismo era el que quería tener un instrumento mucho más manejable, mucho más abierto, para poder actuar sin mayor cortapisa en el momento que así lo decidiera. De manera que esto también explica por qué hay tantos aspectos que no habían sido considerados en el actual texto constitucional. Pero a eso se debe abocar el Congreso mismo. Lo que yo creo que no es precisamente constitucional es pretender crear una asamblea constituyente. El Congreso puede cambiar parcial o totalmente la Constitución y por tanto creo que nada obsta a que eligiendo un Congreso como corresponde, de acuerdo a lo que ya se ha convocado, se pueda plantear la idea de introducir algunas reformas constitucionales, pero por supuesto debatiendo abiertamente cada uno de los puntos que merezcan ser reformulados y escuchando a todas las opiniones, tratando de hacer siempre lo mejor para que el país pueda encontrarse en situación de superar las grandes dificultades que ha tenido que atravesar en todo este tiempo. Creo, por ejemplo, que la reforma política es lo primero que debe llevarse adelante. Este Congreso había trabado la reforma política. Hay que continuar en ella y crear las condiciones para una elección muy distinta al 2021. Creo que eso nos coloca en la oportunidad de recuperar el país, de erradicar tanta cosa sucia dentro de la política, que creo que la ha denigrado en los últimos años. Doctor Albán, bueno, quiero hacer una pregunta más, ahora que se está mencionando el tema de recuperar la política y la decencia en el país a través de un nuevo Congreso de la República. ¿Usted tiene la garantía o la certeza de que el Congreso que se elige el próximo 26 de enero para cumplir este periodo gubernamental va a ser mejor, entendiendo que van a postular muy posiblemente, previsiblemente, a aquellos políticos de la vieja guardia, como se menciona, pero que también están vinculados a hechos gravísimos de corrupción de diferentes partidos políticos? Bueno, le digo rápidamente por qué creo que va a ser mejor de todas maneras. En primer lugar, porque nadie va a tener una mayoría absoluta como la que se había producido por varias razones en este Congreso, ¿no? Entonces, un Congreso que ya no tiene esa mayoría absoluta, lo único que puede hacer es consensuar con el Ejecutivo para ver en qué medidas pueden por lo menos ponerse de acuerdo y llevarlas adelante. En segundo lugar, porque varias de las organizaciones políticas que ahora están presentes en el Congreso no van a estar más, porque van a tener que participar, pero pueden no conseguir los votos suficientes como para tener representación en el Congreso. Y creo que si algo ha aprendido la ciudadanía ahora es que ya no va a regalar su voto de cualquier forma, ni va a caer en el juego de escoger solo, ¿no?, en función de propagandas o promesas. Ahora habrá un escrutinio mucho más a fondo sobre cada quien, sobre cada uno de quienes postulen. En tercer lugar, porque creo que efectivamente ahora va a poder entrar de repente al lado de alguna gente que viene de antes, pero mucho más gente nueva, gente que sabe que viene por un periodo corto y que de lo que se trata es de que deje un buen registro para que lo que venga el 2021 sea efectivamente algo mucho mejor a lo que hemos podido aspirar en el pasado, ¿no? Bien, doctor Walter Albán, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada para UCI Noticias.